Profe John, yo creo que ya podemos iniciar. Adelante. Bueno, Profe, no se le escucha o No yo no se le escucho. escucha. me están escuchando. Hola, hola. Bienvenido. Profe, no se escucha. Tarde un momento. Ok, perfecto. No, profe, no se escucha. Ahorita sí se le escuchaba, pero ahorita en estos momentos no. Hola, hola. Por favor, me confirman si se escucha. Sí, señor, ahora sí se escucha. Ok, listo. Perfecto. Bueno, ok, listo. Ya estamos acá con audio. Bien, buenas tardes para todos. Gracias inicialmente a Bienestar y a Karen por la invitación. Voy a compartir con ustedes una temática que está ampliamente, digamos, extensa porque podríamos de alguna u otra forma verla de diferentes tipos de ámbitos, diferentes tipos de perspectivas, diferentes tipos de matices, diferentes tipos de tanto que se ha hablado de lo que es la salud mental, de tanto que se ha hablado de lo que es la salud en familia, de tanto lo que se ha hablado de alguna forma u otra. Espero pues aportarles en algo de lo que de alguna u otra forma desde la intervención, de la parte psicoterapéutica, de la parte de la intervención en clínica, a través de la experiencia uno puede de pronto dilucidar, identificar, trabajar, abordar este tipo de problemáticas que hoy día son de alta incidencia, de alto impacto, porque si hay algo que está afectado hoy en día es la familia. La sociedad hoy día, pues, ¿quiénes integran la sociedad? La sociedad está compuesta por seres humanos y los seres humanos venimos de una familia y una familia como tal es el núcleo, el ente de alguna otra forma de donde vienen todas las vicisitudes, tribulaciones, afectaciones, felicidades, desdichas, agrados, emociones. Todo empieza en la familia. Así que una familia sana de alguna otra forma nos da a nosotros un pilar para poder conocer muchos aspectos de lo que ocurre en la sociedad. Una familia, digamos, entre comillas, sana, podemos identificar también lo que sería un sujeto con ciertas características de poder enfrentar sus diferentes tipos de roles en el mundo. El rol laboral, el rol de padre, el rol de esposo, el rol de empleado. Esto habla mucho de dónde viene la familia, de dónde y cómo es la salud mental que tiene una familia como para poder determinar qué tipo de aspectos se pueden encontrar en lo que sería la salud mental, para poder hablar a grosso modo de dónde y lo importante que es el concepto de salud mental. Ojalá, me gustaría de pronto tener una participación interactiva con los que están conectados. Ojalá me gustaría de alguna otra forma pues escucharlos también en algún momento que tenga algún tipo de duda, comentario, puede hacer también algún tipo de participación, saber pues quiénes son los que están acá conectados, si son
son parte de una familia, constituyen una familia, son hijos, son esposos, qué rol cumplen en la familia. Sería interesante pues conocer un poquito sobre los que estamos acá para poder ir identificando, ya que tenemos un grupo pequeño que podemos interactuar con muchas personas. Entonces, esa es la invitación también para que tomemos un rol activo y no solamente pasivo. Quiero comenzar con el concepto de salud mental. Mucho se habla sobre salud mental. Hemos escuchado mucho ese concepto de salud mental en muchísimas ocasiones. Este concepto de salud mental, como aparece acá, descrito por la OMS, dice textualmente: la salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS, de la Organización de las Naciones Unidas, dice: la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Es decir, la no ausencia de afecciones o de enfermedades podemos también encasillarla dentro de lo que sería la salud mental. Cuando se habla de salud mental, no es solamente carecer de enfermedad mental. Cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de que mi familia es sana porque no hay un paciente depresivo, porque no es psicótico, porque no es ansioso, porque no tiene algún tipo de trastorno maníaco depresivo, porque en mi familia no hay personas extrañas, raras, etcétera. Pero resulta de que no se trata solamente de tener algún tipo de diagnóstico o connotación. También se trata de la ausencia de algún tipo de afecciones o algún tipo de condición general que permitan contribuir a la calidad de vida dentro del núcleo familiar. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Esto es lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Es decir, no necesariamente la ausencia o la falta de algún tipo de condición diagnóstica clínicamente significativa nos va a llevar al concepto de salud mental. Entonces, una salud mental es un concepto integral, desde el bienestar físico, mental y social. Teniendo ya esta connotación clara, ¿sí? Vamos a entender un poco sobre estos aspectos de lo que serían las familias. Las familias sanas no se hacen, se construyen. Las familias sanas no nacen tampoco de ningún tipo de núcleo familiar. Las familias sanas se construyen. El proceso de la salubridad mental es una connotación que de alguna u otra forma necesita ser elaborado para poder construir unos pilares básicos de la familia. Entonces, si queremos hablar de la familia y su concepto sobre lo que sería salud mental, tenemos que hablar de lo que serían esos pilares familiares. Imaginemos, por ejemplo, la construcción de un edificio. Un edificio, hemos visto que para construir el edificio necesita una base. Esos serían los pilares. Esa base de ese edificio, es decir, lo que conocemos como la carga, los pilares que van a sostener esos pisos hacia arriba, deben estar bien fortalecidos, bien cimentados, bien incrustados en el cemento y en las profundidades para que generen de alguna u otra forma seguridad a los que van a seguir hacia arriba. Cuando uno de esos pilares falla, que no podría fallar, ¿qué pasa? El edificio puede colapsar, o la estructura se balancea, o hay algún tipo de desajuste que puede afectar completamente toda la inestabilidad de las siguientes pisos. Entonces, las familias sanas no se construyen, las familias sanas no se nacen, no, se construyen paulatinamente, porque la experiencia de la vida familiar determina la salud en familia. La experiencia de la vida familiar determina la salud en familia. La experiencia de dónde venimos nosotros, la experiencia de lo que han hecho con nosotros, la experiencia de nuestros padres. Nosotros venimos con una carga de un padre y de una madre.
de dos perfectos desconocidos que se unieron para poder formar un hogar. De ese hogar, de dos sujetos imperfectos, salió un hogar. O que de alguna otra forma esos sujetos imperfectos formaron una familia que nunca va a ser perfecta. No existen familias perfectas. Existen familias que de alguna u otra forma tratan de luchar, de mejorar, de enfrentar ciertas tribulaciones, problemáticas, etcétera. Ojo, tratan de enfrentar siempre y cuando sepan que existe realmente algún tipo de condición que desestabilice alguno de los pilares, porque no necesariamente todas las familias saben de que tienen un problema y que de ahí de alguna otra forma la salubridad mental de la familia parte inicialmente también favorablemente cuando conocemos que esta familia sabe que tiene algún tipo de dificultad y que tiene que trabajarla. Entonces, la experiencia de la vida familiar determina que la salud en familia es algo que se va construyendo poco a poco. Se necesita un proyecto de vida, se necesita un proyecto de programación, un proyecto que de alguna otra forma determine hacia dónde va esa familia para poder generar unas bases. Ya les decía hace un rato de que no hay familias perfectas. Fueron dos sujetos que trataron de aventurarse o que por amor o que también por otro tipo de circunstancias generaron algún tipo de familia nueva. Entonces, como no hay familias perfectas, no hay seres humanos perfectos. Hay personas que de alguna u otra forma estamos tratando de enfrentar nuestras falencias, nuestras dificultades, nuestros propios errores para poder enfrentar lo que el día a día nos va evidenciando. Pero esa perfección a veces juega en contra porque creemos que nuestra familia a veces es sana, es perfecto, no ocurre nada y pasa también todo lo contrario, frente a una negación completamente de la realidad de lo que ocurre al interior de la familia y creemos que de alguna otra forma, pues, nuestra familia es perfecta. Entonces, cada quien conoce su propio hogar cuando cierran la puerta, cada quien conoce su, como dicen popularmente, ¿no? Cada quien conoce la gotera de la casa ajena. Eso es porque no hay familias que de alguna otra forma tengan la perfección como tal. No hay familias de Hollywood, no hay familias de redes sociales. Las redes sociales muestran un tipo de familias que de alguna otra forma son perfectas, pero una cosa es lo que yo quiero mostrar y otra cosa es lo que yo quiero que sepan de mí y otra cosa es la realidad que yo enfrento en lo que está ocurriendo en mi entorno o dentro de mi núcleo familiar. Por eso, ¿a dónde quiero llegar? Lo más importante es saber de que yo tengo un problema en la familia, que yo tengo un problema de comunicación, que tengo un problema de relaciones interpersonales con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi hijo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar padres que de alguna u otra forma pueden ser padres ausentes, padres que aportan, padres que de alguna u otra forma están completamente sumergidos en las redes sociales y los hijos están abandonados, o tenemos hijos que solamente saben que su mamá o su papá es el televisor, el PlayStation, o su mejor amigo es el señor Google o el señor YouTube. Entonces, por eso de alguna otra forma tenemos a veces que identificar qué puede estar ocurriendo al interior de nuestras familias. Por eso, de alguna manera u otra, cuando la pareja está de alguna otra forma como base también del pilar del matrimonio, afectada en lo que realmente quieren como compromiso, como proyección de vida, como características de lo que es el núcleo de la familia, que es la pareja, si esta pareja falla, porque obviamente esta pareja va a fallar en alguno de los dos, va a generar posteriormente algún tipo de desajuste dentro del pilar de la familia. Les decía hace un rato, no hay parejas perfectas, hay parejas que se ven lindas, hay parejas de telenovela, de telenovela mexicana, ¿no? Que es peor. Entonces, hay parejas que de alguna otra forma tienen ciertas dificultades de comunicación, dificultades de rivalidad, dificultades económicas, dificultades de las relaciones interpersonales y la pareja cuando de alguna u otra forma no enfrenta, no reconoce, no identifica las dificultades que ocurren al interior de uno de ellos, vamos a encontrar que ahí empieza a fallar el núcleo de la familia. Vamos a encontrar también que estas parejas, que no son parejas perfectas, pero que luchan porque saben que tienen una dificultad y que esperan que de alguna u otra forma puedan mejorar día a día.
A veces cuando escuchamos comúnmente, pues los que hacemos terapias, los que hacemos consultas psicológicas, escuchamos muy seguidamente, lo más común es que dice, es que yo espero que él cambie, yo espero que ella cambie, él nunca va a cambiar, ¿tú por qué no cambias? La palabra cambia, ¿no? Que está de moda. Entonces resulta de que si cambia no es él. O sea, ¿cómo quieres que tú cambies si lo conociste de esa forma? Cuando son novios le dice, ay, espero que nunca cambie. Y cuando ya llevan X años de casados, después de 10 años de casados, dicen, ¿y tú por qué no cambias? Entonces, de alguna u otra forma, no se trata de cambiar lo que ya conocemos, porque es que nadie va a cambiar de un día para otro, te va a cambiar a su pareja. Lo que tenemos es que modificar ciertos estilos a través de lo que nosotros podamos saber qué nos agrada, qué nos desagrada, en qué estamos afectando, qué estamos de alguna u otra forma evitando para poder contribuir a que la pareja sea mucho mejor día a día. No es cambiar, ¿ok? Porque si yo cambio a la persona, o si tú, yo digo popularmente, tienes que cambiar, entonces te cambio no eres tú. O sea, cambiarte es pues, decir, te veo así, ahora te veo de esta otra forma. Eh, es tratar de modificar ciertos estilos que de alguna otra forma no son saludables para la convivencia, que si tú eres una persona que hablas constantemente gritado, levantando mucho el tono de la voz, hay que tratar de trabajar esa parte de moderar de alguna u otra forma el tono de tu voz para que no te veas como hostil, como agresivo, como una persona que no genera una calidez dentro de la comunicación. Entonces tienes que modificar es el tono de la voz, no es que tienes que cambiar, porque cuando dice cambiar es generalizar completamente a la persona. Así que eso tiene que ver con lo que conocemos como las barreras comunicativas. ¿Qué ocurre en las familias que no son sanas? Y empezamos a hablar de esas familias que no son muy sanas. O sea, ¿por qué no hay sanidad? ¿Qué es sanidad? Sanidad es algo que de alguna otra forma no está ocurriendo favorable o agradablemente dentro del entorno. Eso tiene que ver con las barreras comunicativas. Las barreras comunicativas, si hay algo que daña mucho en la familia, dentro del mucho de la pareja, es la barrera comunicativa, los problemas de comunicación. Eso genera un distanciamiento y por lo tanto a veces se producen ciertas heridas emocionales a lo largo del tiempo. Hay características en nuestras familias que no generan una condición saludable dentro del entorno. ¿Han escuchado ustedes de pronto en algunas ocasiones cuando dicen, pues yo prefiero no hablar, yo prefiero no tocar ese tema? No, de eso no hablemos. Es preferible no hablar con fulano porque después se enoja. No le digas nada a tu papá porque evitemos problemas. No, mantén tu distancia de lo que vas a decir. Ojo con lo que vas a decir. Cuidadito con lo que vas a decir. Ni se te ocurra decir esa palabra. Y así sucesivamente. Si a alguno pues le parece familiar, si a alguno le parece familiar algo de lo que está aconteciendo de pronto en alguno de esos comentarios, resulta que eso es muy común que va a afectar directamente la barrera comunicativa. Encontramos a una persona distante, seca, que no genera empatía, que no genera calidez, que no genera, como dice uno popularmente, confianza, pero eso tiene que ver con las características empáticas. Encontramos a esa persona que se encuentra de alguna forma eh, molesta, malhumorada, con un tono de voz agresivo, con un tono de voz que de pronto no genera la calidez que requiere para poder efectuar un proceso de comunicación. O encontramos a esa persona de todo lo inverso, que de alguna manera u otra ni siquiera habla, ¿sí? Te estoy hablando y no me dices nada, te estoy comentando algo y no me dices nada, te estoy diciendo algo y te quedas callado. Todas esas dificultades, todas esas barreras comunicativas van a afectar directamente el entorno de la familia, el entorno de la pareja, el entorno de la salubridad dentro de lo que es la condición de base de poder generar realmente una familia sana. Esto genera entonces distanciamiento. Hay un distanciamiento dentro del entorno familiar. Hay heridas emocionales. Hay heridas que de alguna u otra forma la persona no puede de pronto enfrentar por sí solo y no busca ningún tipo de ayuda, no busca ningún tipo de orientación, no busca ningún tipo de asesoría, no busca ningún tipo de requerimiento profesional, terapéutico o espiritual en algún momento dado para poder enfrentar esta herida emocional que conlleva.
y a veces encontramos que busca una orientación en otra persona que está igual o peor de reventado que ella. Y entonces realmente no es una buena orientación, no es una buena guía como para poder encontrar un consejo o una asesoría que requiere. Todo eso va a afectar la herida y el distanciamiento desde el punto de vista a nivel de la comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar entonces en estas familias cuando la familia se necesita que sean sanas? Son familias que no tienen hábitos. Encontramos un desorden dentro de la familia porque las familias, para que se necesite una salubridad dentro del entorno familiar, es una familia que requiere tener hábitos, hábitos de vida saludable. ¿Qué son hábitos? Hábitos es generar algo del día a día, generar una rutina, generar algún tipo de entrenamiento, generar algún tipo de disciplina. Cuando uno dice disciplina, ¿qué es disciplina? Disciplina significa decir y hacer, que es algo que ocurre dentro de las familias a veces que no son sanas. A veces confundimos disciplina con hostilidad. Eh, Usted le coloca disciplina a su hijo, y sí, yo le pego, le levanto la mano, esto. No, disciplina no es pegar. Disciplina es decir y hacer. Ese es uno de los grandes problemas a veces que encontramos en la familia. La falta de credibilidad por parte de algunos de los padres o la falta de credibilidad con referencia al poder decir y el que poder actuar posteriormente. Si usted le dice algo a su hijo, pues tiene que cumplirlo. No diga algo por salir del paso. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque usted está enseñando a que su palabra no tiene credibilidad. Entonces, cuando su hijo lo haga de la misma forma, cuando él no cumpla con lo que está haciendo, es porque usted no le ha enseñado la credibilidad de la palabra. Si usted le dice que tiene que jugar hasta las 8 de la noche, pues hasta las 8 de la noche tiene que negociar con él y decirle que ya no puede jugar hasta las 9 de la noche. Es decir, que a las 8 se tiene que acostar, pues a las 8 pues se tiene que cumplir. Y de alguna otra forma hay que tratar de establecer eso como un hábito dentro del hogar. Si usted le dice que tiene que ingresar, pues tiene que apagar el televisor, pues se tiene que apagar el televisor, ¿sí? Para que no se empiece de pronto popularmente, como conocemos de pronto muchas mamás en el hogar, insanamente la gritería y la gritería, que empiezan a decir una y otra cosa permanentemente, a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, ¿sí? Y se vuelve, como dice popularmente, la mamá cantaletera. Entra, apágalo, 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 te estoy diciendo que lo apagues, y es que la mamá no tiene credibilidad. Entonces, es porque no se ha instaurado una disciplina, es una falta de hábito. Eso genera también una frustración dentro del núcleo familiar y conlleva a la no salubridad mental porque hay un factor de frustración, de rabia, de enojo, de ira, que va paulatinamente haciendo muchos aspectos que van generando toda esta cantidad de problemas a niveles de cargas emocionales. Si hay algo que de alguna u otra forma hemos enfrentado y que parece que el mundo se hubiera detenido en algún momento dado, pero para otros parece que hubiera sido el desenfreno más grande después del confinamiento, es que a los seres humanos hoy día se nos ha ido olvidando, ¿sí? De dónde venimos, qué pasó. Todos venimos de una experiencia altamente impactante que nunca jamás pensamos estar. Todos como familia hemos enfrentado ciertas dificultades a niveles emocionales. Enfrentamos esta parte de la experiencia de lo que fue el confinamiento. Si hubo algo que colocó de fuego, que fue la prueba de fuego para las familias, si hubo algo que fue algo altamente impactante para la salud mental y para la familia, fue la experiencia del confinamiento. La experiencia del confinamiento, de alguna u otra forma, marcó a muchas personas, sacó lo mejor y también lo peor de muchos seres humanos. La experiencia del confinamiento generó muchas barreras comunicativas, pero también rompió otras. Generó muchos aspectos de lazos emocionales, pero también se dañaron otros. El confinamiento, estamos ahora en una fase de post-confinamiento, de post-pandemia prácticamente. Estando ya nosotros en esta parte de post-pandemia, hemos escuchado muchísimos comentarios en los cuales a veces decimos que la pandemia realmente en muchos casos no sirvió.
porque de alguna forma u otra pues hemos encontrado sujetos que han sacado lo peor, han experimentado una forma hoy día de hostilidad, una forma de agresividad, una forma de manejar las relaciones interpersonales y hábitos realmente como si no hubiera pasado realmente nada, un tipo de aprendizaje en sus vidas. Para otras personas escuchamos todo lo contrario. La pandemia sí se aprendió, la pandemia sí de alguna otra forma generó un aspecto de altamente de vulnerabilidad emocional, un aspecto de poder integrar lo que yo estaba haciendo con mi vida. Muchas personas, de alguna forma u otra, aprendimos en la pandemia, si algunos de nosotros perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos personas conocidas, nos impactó y resulta de que ya el tiempo pasa y cuando pasa, listo, el difunto pues ya es recordado, más no se tiene ahí, pero si de alguna manera u otra se tenía un lazo altamente significativo en la familia sobre esta persona, que era el padre, el hijo, o que se fue en la parte del confinamiento, deja una huella altamente impactante y emocional que de alguna forma u otra debe generar es un proceso de aprendizaje en los sujetos. Entonces, eh, hay que retomar este concepto de experiencia de pre y de post confinamiento para poder tomarlo como una experiencia altamente impactante en lo que ha sido la familia y lo que es y lo que se está presentando en los aspectos de la salud mental. La salud mental hoy día es una de las mayores altas de incidencia y de las mayores vulnerables dentro de lo que está ocurriendo dentro del efecto post-pandémico. Las manifestaciones de ansiedad, de depresión, de intentos suicidas, de manifestaciones de divorcios, de altamente, de separaciones, de agresiones, entre otro tipo de factores que se encuentran asociados a los efectos post-pandémicos también son altamente demostrables y lo que está ocurriendo dentro del entorno de la salud mental. Entonces, la salud mental se ha modificado en un antes y un después en lo que había muchas personas e inclusive no tenían una condición de afectación de vulnerabilidad mental como era ansiedad y depresión, pero post pandémica posteriormente generaron ciertas afecciones a niveles mentales y emocionales que lo han llevado a tener este tipo de condiciones hoy día. Entonces vemos cómo realmente sí se modificó las condiciones antes y después. ¿Qué se necesita? ¿Qué hacemos para todo esto? ¿Qué debemos de pronto, cómo mejorar todos estos aspectos de lo que ocurre en nuestra familia? Pues tenemos que aprovechar el tiempo. Y cuando uno dice aprovechar el tiempo, ¿a qué se refiere? Aprovechar el tiempo es que tenemos que dialogar más en familia. Tenemos que generar unos espacios de comunicación, esos espacios de comunicación a los cuales les hacía referencia hace un rato de que no estaban de pronto altamente sanos porque nos gritamos, nos decimos, nos herimos. Hay familias donde no se habla, sino que se grita. Hay familias donde ni siquiera se habla, sino que todo el mundo está en lo suyo. Hay familias en donde de alguna forma u otra cada quien llega a su cuarto o que cada quien tiene, o los chicos tienen el televisor en el cuarto y es algo que va a quebrar completamente la comunicación en la familia. Tenemos que dialogar. Hay que dialogar en la mesa, hay que dialogar mientras llevamos a los chicos al colegio, hay que dialogar de cómo estamos, de qué planes tenemos, qué tenemos que hacer. Tenemos que conocernos nosotros como familia. Tenemos que conocer qué le gusta a nuestros hijos, qué le gusta a nuestra esposa, qué le gusta a las personas con las cuales convivimos, qué tenemos que hacer para poder tratar de conseguir los objetivos de cada persona en el hogar y en la familia. Porque para poder dialogar tenemos que evidentemente que escuchar muchos de los aspectos que afectan directamente a la familia es porque no escuchamos. Nosotros vemos o encontramos muchas personas que creen tener dentro de la familia la razón. Hablan verborrágicamente, hablan a través de una cantidad de discursos, se fundamentan en todos. Entonces, hablan y no escuchan. Tenemos que escuchar, tenemos que escuchar a ese otro para saber qué siente y conocerlo. Por eso hay que tener una condición positiva, lo que se llama una comunicación positiva. La comunicación positiva hace referencia a cómo está mi característica de estima, cómo me siento yo como persona, porque la persona que realmente a veces no dialoga mucho, la persona que tiene inadecuadas habilidades sociales, la persona que puede encontrarse con dificultades a niveles comunicativas para dialogar, para interactuar, podemos presumir, podemos inferir probablemente
que es un sujeto que tiene dificultades a niveles de su autoestima. Entonces yo soy una persona insegura, soy una persona incapaz, yo para qué voy a hablar, yo no digo nada, lo mío no vale, lo mío es, mi opinión vale cero, yo mejor me quedo callado, yo no voy a opinar porque mi hermano es el que sabe todo, mi mamá es la que sabe todo, mi papá no sabe nada, mi papá está ausente y bueno, podemos darle el nombre y rotular a cada persona por lo que puede estar ocurriendo. Entonces, tenemos que tener claro que mientras yo tenga una dificultad en mi autoestima, eso va a afectar directamente lo que es en la falta del aprovechamiento del tiempo. Tengo que identificar las cadenas. Hay cadenas generacionales, hay cadenas que de alguna u otra forma se repiten en la historia de nuestras familias. Y eso conlleva que la familia no sea sana, ¿sí? Porque sus padres hacían eso, pues los míos también tienen que hacerlo, porque sus abuelitos lo criaron de esa forma, yo también tengo que aceptar de que me críen de esta forma. Esas cadenas generacionales hacen de alguna u otra forma a veces mucho daño para poder tratar de primero identificarlas. ¿Sí? Saber que si su padre lo crió de una forma en donde le tenía que golpear, lo tenía que castigar de alguna manera, pues recordemos que esas cadenas de alguna forma, de alguna manera, pues van a afectar directamente posteriormente el núcleo familiar. Hemos encontrado como por ejemplo los estudios en psicología social que nos dicen que de alguna forma u otra, pues muchas madres solteras o muchas madres, no puedo obviamente generalizar, pero muchas madres divorciadas o muchas madres con matrimonios que han fracasado, probablemente en un gran porcentaje hemos encontrado que por investigaciones que muchas de ellas vienen a través de una familia que también ha venido con un núcleo quebrado o con dificultades a niveles de lo que serían sus padres que de alguna forma también se han separado. Entonces, eso no es una relación sine qua non, ¿ok? Pero hay una gran variabilidad y un gran porcentaje que esto indica que puedo yo romper este tipo de cadenas generacionales. Si en mi familia de alguna otra forma, pues me decían que tenían que criarlo de esta forma, pues y no era la más correcta, tengo que tratar de romper ese tipo de lazo que es realmente insano. Hay que, hay una lucha permanentemente en la familia y una lucha a veces que encontramos con rivalidad, hay una agresión familiar, hay familias en donde no se habla, como les dije hace un rato, sino que se gritan, ¿sí? Hay familias que se llaman por apodos, hay familias que se irrespetan a veces el espacio a nivel de lo que es la intimidad en el cuarto. Intimidad me refiero a que pues necesitan estar solos, necesitan estar durmiendo y de alguna otra forma se respeta el espacio por el entorno o de alguna forma pues hay una agresión también en la familia con referencia a lo que es el respeto dentro del hogar, el mantener de pronto los espacios como el poder compartir, el compartir las cenas. Hoy día, pues cada quien que anda en lo suyo, se necesita que las familias vuelvan a lo básico y lo básico es que tenemos que comer con nuestros hijos, tenemos que comer con nuestra esposa, tenemos que tratar de sentar y comer en familia, de cosas así tan básicas como esta. Eh, tenemos que aprender a ceder los turnos. Cuando yo en la familia, de alguna u otra forma, sé que no soy el más indicado para hacer X o Y situación, debo ceder mi turno. Debo tomar los momentos para poder hablar constructivamente. Es muy fácil hablar en la familia de lo malo que es la otra persona, ¿sí? Es muy fácil decirle a la otra persona todos sus errores. Yo los invito como por ejemplo a que hagan un ejercicio. Hagan un ejercicio después, si quieren, y pregúntenle a alguien de su familia, pregúntenle a su pareja, ¿sí? Quiero que digas 5 características positivas de tu hijo. Quiero que digas 5 características de tu mamá. Quiero que digas 5 características de tu padre. Eh, a veces se titubea, se duda, se, eh, se piensa en poder decir las 5 características, pero si yo le digo, quiero que me digas 5 características negativas de esa misma persona, la persona no te dice 5, inmediatamente empieza a decirte unas 8 o unas 10 y rápidamente, sin titubear, porque es más fácil ver lo malo. Entonces, las características de la salud mental en la familia está
en qué y cómo están las características a niveles favorables, qué es lo que me puede aportar el otro, cuál es la construcción que me puede dar esa otra persona para poder generar un crecimiento a nivel familiar. Y miren, hay cosas que no ocurren en la familia. Hay aspectos, hay aspectos que en las familias a veces se han perdido, ¿sí? Hay algo tan sencillo, hay algo que tan sencillo que en las familias a veces no se da, ¿sí? Y si esto no se da en la familia, realmente la sanidad dentro de las relaciones interpersonales tiende uno como que a pensar qué ocurre ahí. ¿Qué tenemos que aportar en la familia? Sencillo, el ABC. ¿Qué son ABC? ¿Sí? Tenemos que dar abrazos, besos y caricias. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Hay que abrazar más. Tenemos que dejar el distanciamiento. Tenemos que, de alguna otra forma, la parte táctil, la parte kinestésica, la parte desde el punto de vista emocional, tenemos que llegar a esa otra persona, ¿sí? Decirle lo importante que es a nivel táctil. Tenemos que abrazar a la otra persona, tenemos que ser más cálidos, tenemos que acariciar más a nuestros hijos, tenemos que acariciar más a nuestros padres, tenemos que acariciar más a la persona con la que vivimos, tenemos que dar más besos. El ABC es sencillo, no se les va a olvidar nunca, porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos lo que se llama un aprendizaje por modelamiento. Nosotros somos el modelo a seguir de nuestros hijos y nuestros padres han sido modelos de muchos aspectos, ya sean positivos o negativos. Ese aprendizaje por modelamiento es aprender viendo. Cuando yo he aprendido a través de un modelo positivo, yo imito cosas que son favorables. Pero si yo también he tenido un modelo que de alguna otra forma ha sido negativo, trato de alguna otra forma tratar de no repetir esa misma historia. Entonces, porque nosotros venimos a través de un aprendizaje por modelamiento. Hay conductas a veces que consideramos que no las podemos cambiar. Eso es lo que se llama un aprendizaje vicario, psicología conductual. ¿Sí? Cuando decimos que de alguna otra forma, y escuchamos esa típica frase de batalla al señor, a la señora que dice, yo soy así y no voy a cambiar. Siempre lo he hecho así y no me digas ahora que lo cambie de esta forma. Así se hace porque yo lo digo. Caramba. Entonces, eso es un aprendizaje vicario, es decir, está instaurado y no tiene un esquema de pensamiento inflexible que no le permite modificar para poder adaptarse a este tipo de situaciones nuevas. Entonces yo tengo que desmodificar ese tipo de conducta. Por eso también es importante que dentro de la familia hay algo que se ha dejado de hacer paulatinamente, que es leer. Se necesita que se estimule cognitivamente a la familia para que exista una salud mental sana. Muchos adultos mayores que viven con nosotros, muchas personas mayores, muchos chicos e inclusive, le pedimos al niño de que lea, pero nosotros no leemos. Queremos que el niño tenga buenos hábitos de lectura, pero nosotros somos los padres y no leemos. Entonces el chico aprende por modelamiento. Si él ve que yo estoy leyendo, el niño va a leer. Y de ahí, de alguna forma u otra, se va a estimular cognitivamente las capacidades mentales y básicas de los niños. Se va a estimular los procesos a niveles de desarrollo neurocognitivos en los procesos mentales superiores de los adultos mayores que necesitan ser estimulados. Un adulto mayor que no mantenga el hábito de la lectura es un adulto mayor que de alguna otra forma se ve propenso o se ve vulnerable a un deterioro de las capacidades cognitivas y por lo tanto es un declive al envejecimiento y es lo que escuchamos muy comúnmente, una falta de pronto de los olvidos benignos. Se me olvidan las cosas, pero es que su capacidad de estimulación cognitiva nunca fue estimulada. Entonces, necesitamos que la familia también se estimule cognitivamente. Necesitamos gritar menos, evitar ofender y tenemos que tratar de corregir. Una de las claves también para una familia saludablemente sana es tratar de no gritar a la otra persona porque yo quiero que me traten a mí como yo quisiera perdón, yo quiero que la otra persona me trate a mí y por eso yo quiero tratar al otro de la misma forma. Entonces hay que evitar las ofensas y el tratar de corregir lo que se debe hacer. Y imagínense que esto es algo que de alguna u otra forma también está afectando mucho a las familias de hoy en su salud mental, que es la sobrecarga dopaminérgica. La dopamina es una sustancia neuroquímica del cerebro que de alguna forma u otra genera ciertos momentos o ciertas condiciones de placer.
Y esa sobrecarga dopaminérgica, junto con otro neurotransmisor que tenemos nosotros en nuestro sistema nervioso, que se llama la serotonina, produce una sustancia que se denomina lo que es el placer. ¿De dónde viene ese placer? De esa sobrecarga dopaminérgica, porque estamos expuestos constantemente a satisfacciones visuales, táctiles y a satisfacciones auditivas, como es la pantalla. Tenemos un televisor de 60 pulgadas en la sala, otro de 50 pulgadas en el cuarto, tenemos una tablet para los chicos, tenemos un computador por acá, tenemos el celular al cual nos acostamos con él al lado, tenemos de pronto pendiente las redes sociales, el TikTok, el Instagram, el YouTube, ¿qué más? El Facebook y todo lo demás, y estamos pendientes de qué hay en las redes sociales permanentemente. Entonces, esa sobrecarga de pantalla genera de alguna otra forma una sobrecarga a niveles de estimulación sensorial, y esa estimulación sensorial hace que de alguna manera u otra nuestro cerebro se sobrecargue de estímulos que son para él agradables y o también puede generar un tipo de bloqueo y generan también cansancio. Tratar de evitar esa sobrecarga desde el punto de vista de lo que serán las pantallas, porque esa sobrecarga, e inclusive en los adolescentes, que vamos a encontrar con estos adolescentes, lo que son las videoadicciones o la tecnoadicción. Encontramos adultos con tecnoadicción. Entonces, para evitar todo esto, tenemos que tratar que para la salud mental de una familia es indispensable el compartir en familia, compartir más actividades físicas, compartir más actividades al aire libre, compartir más actividades lúdicas, volver a lo básico, volver a lo básico. Lo básico era los juegos de mesa, lo básico era hablar, interactuar, apagar el televisor mientras cenamos, apagar el televisor para no estar todos mirando la pantalla mientras cenamos. No es bueno comer con el televisor encendido, ni mucho menos viendo noticias, bien tomando el almuerzo. Y así sucesivamente podemos compartir un poco más en familia, ¿sí? Tenemos que de alguna otra forma tratar de controlar, identificar cómo es la salud mental de nuestro sueño, porque nuestro sueño necesitamos lo que es un sueño reparador. Cuando hay familias que no tienen un hábito de una higiene del sueño, la higiene del sueño está determinada porque no existen hábitos para dormir. Hoy nos acostamos a las 11, mañana a la 1 de la mañana, el niño se acuesta junto con los papás a la hora que los papás se duermen, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y pretenden levantar al niño al colegio al día siguiente a las 5 de la mañana. Y se enojan porque el niño quiere seguir durmiendo y no quiere ir a clase porque está trasnochado, y resulta que los papás no tuvieron el hábito de enseñarle a que se tenía que acostar permanentemente a una hora determinada. O el niño duerme todavía con los papás, ¿sí? Tiene 6, 7 años y todavía duerme en el cuarto de los papás. O sea, todo eso genera dificultades en lo que es un sueño, una calidad del sueño, una higiene del sueño para poder tener un sueño reparador. Tener de pronto hábitos inadecuados como para poder dormir, el comer tarde en las noches, 10, 11 de la noche y acostarse a dormir, no genera una buena digestión. Todo esto afecta la calidad de la salubridad mental en la familia. Porque si yo me acuesto con mi esposa y yo la trasnocho a ella y ella tiene que trabajar, pues ella se va a levantar malhumorada, trasnochada, con sueño, cansancio para el día siguiente enfrentar la jornada. Debo tratar de tener en mi hogar un tipo de hábito que permita mantener un sueño reparador dentro de todos los miembros de la familia. Y vamos a encontrar ciertas pautas que necesitamos de mantener ciertos hábitos de la familia para poder hablar de la salud mental de la familia. Necesitamos salir en familia, y no es que cada quien salga por su lado, salir con los hijos, salir a caminar. A veces tenemos muchas excusas que decimos pues que no hay dinero, no hay plata porque tenemos que salir. Nadie te está pidiendo que vayas a Santa Marta, a Cartagena, a San Andrés. No, vamos a un parque, vamos a caminar, pongámonos los tenis y salgamos a sentarnos ahí, nos tiramos en la grama un rato, ¿sí? Hablemos de lo que está pasando en familia. Y por eso algo que les había repetido muchas veces, tratar de comer en familia. Una de las condiciones que genera ciertas interacciones para poder mantener esos hábitos familiares. Que muchas veces nosotros quisiéramos decir, yo me acuerdo de mi familia que en mi casa hacían esto y esto y esto a tal hora. Entonces, eso hace referencia a lo que son hábitos familiares, ¿sí? Les hablaba también hace un rato de lo que sería la tecnoadicción, el computador, el celular. Encontramos una tecnoadicción que de alguna otra forma se está altamente evidenciando hoy día,
dentro de lo que sería muchos componentes desestructurantes dentro de lo que es la familia. Está el esposo pues entretenido con el celular y la esposa le está hablando y él está con la cabeza enterrada viendo el celular, ¿sí? Hay que manejar ese tipo de dificultades a niveles comunicativas, porque hay que formarse de alguna forma, pero también aplicar. Y hay muchos aspectos que dañan la familia. Hay muchas personas que de alguna forma u otra pues se forman, es decir, reciben este tipo de cursos, reciben este tipo de asesoría, van a ciertas charlas, van a un encuentro espiritual, van a un retiro espiritual, van a algún tipo de encuentro a nivel para crecimiento personal en pareja, pero no aplican nada de lo que aprenden. Entonces, muchas personas se quedan escuchando, escuchando y escuchando y les parece interesante lo que están escuchando, pero cuando llega el momento de aplicar lo que tienen que hacer, no lo hacen. Entonces, eso genera de alguna otra forma información vacía, que el sujeto necesita pues tomar lo que está aprendiendo para poderlo aplicar. Y algo supremamente interesante también en la familia es que encontramos que dentro de los aspectos que ustedes han escuchado en algún momento, como la palabra resiliencia, la resiliencia que es la capacidad de enfrentarse a las adversidades, la resiliencia se ha demostrado que una persona resiliente es la que puede enfrentar ciertas vicisitudes, tribulaciones o afectaciones dentro de algún tipo de dificultad a nivel general cuando se le ha suscitado. Y una persona resiliente, pues se encuentra que también hace parte de la base resiliente, la espiritualidad. Una persona con una base desde el punto de vista espiritual, una familia con una base espiritual, una condición de núcleo familiar con una base espiritual, tiene mejores posibilidades de alguna forma u otra para poder enfrentar ciertas dificultades dentro del momento de la crisis. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta, que pues eso va a fortalecer de alguna forma u otra a la familia. Entonces, hemos escuchado pues, muchos aspectos que de alguna forma u otra podían ser generales y aquí yo podría seguir comentándoles y hablándoles de lo que sería la familia como núcleo principal dentro de lo que es la salud mental a nivel general. Esa salud mental familiar que de alguna otra forma engloba una gran cantidad de componentes, pero que como lo hemos estamos escuchando en esta tarde que estoy compartiendo con ustedes estos aspectos, es algo que yo vivo y que vivo permanentemente, pues en mi parte a nivel de trabajo profesional psicoterapéutico. Entonces es algo que es fundamental tenerlo en cuenta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y espero que este espacio de tiempo pues les haya a ustedes servido constructivamente. Muchísimas gracias y bueno, acá a sus órdenes. Profe, muchísimas gracias por su intervención, de verdad, de que muy edificante, excelente tema, ¿verdad? No sé si hayan de nuestros invitados que están aquí, quieran compartir algo, quieran hacer alguna pregunta, alguna duda. No sé quién quiera hacer algún comentario de los que están aquí presentes. Profe, buenas tardes. Agradecido, profesor, con la intervención. Fortalece mucho el núcleo familiar, profesor. Ante todo, excelente, excelente intervención, profesor. Le quería preguntarle, esta intervención sí queda grabada. Bueno, para uno de pronto retroalimentar a uno con su pareja. Sí, señor, está grabada y bueno, el día de mañana la montaré en YouTube. Perfecto. No sé si los puede asesorar en algún tipo de preguntas al respecto o algún tipo de comentarios. Bueno, todo como que quedó muy claro, eso está bien. Ok, Sí, porque nadie dice nada. ok, así es. Están como los estudiantes en el salón. Todo bien, profe, como el pibe. Ok, Pro- Excelente, excelente, profesor, excelente. bueno, para servirles. Bueno, profe, muchísimas gracias de verdad nuevamente por el desarrollo del tema. Desafortunadamente, como estamos en parciales, no tuvimos mayor audiencia, pero quedará grabado
para el que guste de pronto más adelante volver a verla o compartirla con alguien. Gracias, profe John. Claro que sí, para servirles. Bye, bye. Bueno, que estén muy bien, chicos. Gracias a ustedes también por su asistencia. Que estén muy bien.